les comentaba que hablábamos con el director del programa ayer, con José Abel López, y realmente como que no pronosticamos que este tercer pico fuera a ser así de complicado, ¿no? Eh, pero pues lo está haciendo. Lo importante es seguir pues con los cuidados y en caso pues de que se diese la alternancia la otra semana o más adelante, pues habrá que ser todavía más cuidadosos porque también ayer vi pues en La Patria y en otros medios que con esta nueva cepa lo que se recomienda es un distanciamiento todavía mayor, ¿no? Ya no de 2 metros, sino de 4 metros. Entonces, esto también nos implica que para generar la logística para una alternancia hay que cambiar la distribución para la cual ya se había hecho una organización. Digamos que esto nos reta y es una incertidumbre muy grande todo el tiempo. Por eso, pues, en nombre del programa de la universidad es excusarnos por no poder estar hoy en alternancia, pero las condiciones no lo permiten. Bueno, es lo más prudente. Bueno, por otro lado, contarles pues que ya hoy iniciamos el tercer y último corte. Como ustedes pues habrán notado con el texto de hoy, el texto de Luz Gabriela Arango, que a propósito fue mi tutora de maestría. Ve, ayer estaba pensándola. Fue mi tutora de la maestría en la Universidad Nacional de Colombia. Lamentablemente ya falleció yo diría que muy joven, yo creo que no tenía 60 años, falleció hace como 4 años. Pero en todo caso, en este bloque vamos a ver, digamos que otro poquito de teoría sociológica. Arrancamos pues con este texto, pero tanto de dentro de 8 días como el dentro de 15, vamos a hacer lo mismo que hicimos con los primeros textos, que eran más orientados hacia el tema de la sociología y cómo nos ayuda a ver esa estructura de la sociedad, ¿cierto? A ver esas desigualdades que hay, pero ahora nos vamos a centrar en dos tipos de desigualdad que cuestiona la sociología, que no son ya solo de la económica, sino también la desigualdad de género y la desigualdad de raza que vamos a mirar dentro de 15. ¿Esto por qué? Para que ustedes recuerden hilar o conectar lo que vimos al principio de la clase con lo que estamos viendo ahora. ¿Recuerdan el texto para qué sirve la sociología? A ver, yo comienzo aquí a dedo. Camilo, ¿recuerdas los planteamientos centrales del texto para qué sirve la sociología con el que comenzamos este curso, el de Bauman? Esta escena es tan meme. Bueno, Profe, es que sí. creo que Camilo tiene problemas con el audio, pues eso me dijo ahorita, como que no podía escuchar la clase. Me acabo de escribir, de hecho, entonces, pues no sé. Bueno, gracias María Paz. Ayuda, ayuda a saber qué es ese tipo de situación. Bueno, em, María Paz, ya que hablas, Oh, rayos. ya Ah, que, ya que tienes el micrófono, bueno, ¿recuerdas los planteamientos centrales de Bauman? Camilo, me llamaron. Sí, Camilo, te estábamos haciendo una pregunta, Camilo. Sí, sí, ve pensando en esta pregunta. Eh, que si recuerdas el primer texto que leímos, ¿para qué sirve la sociología? El de Sigmund Bauman. Si recuerdas qué nos decía el autor, que para qué sirve la sociología, para qué están viendo ustedes esta clase. Para relleno, profe. Digan eso y les tiro un tomatazo virtual. Para hacer, sí. Gracias, Luisa. Sí, es una manera de decirlo, ¿no? Ser menos manejable, ¿no?
ser críticos, no tragar entero, darnos cuenta como una situación personal, exacto, también. Luisa, como una situación personal responde a aspectos que están más allá de nosotros, es decir, que son colectivos, ¿cierto? A propósito, pues, de las marchas, digamos, que muestran que sí, yo no tengo las cifras, ¿cierto? Pero si ayer aumentó el número de personas que estén marchando, no es casualidad, ¿cierto? Sino que hay unas relaciones de cómo funcionan las cosas en cada sociedad en particular, ¿cierto? Y como dice Luisa, ser más abiertos o ser más sensibles, ¿cierto? Abrir los ojos, ver aquello de lo que no somos conscientes. Pero a diferencia de la antropología, ajá, de acuerdo, Camilo, ser más sensibles y sobre todo ser más sensibles no simplemente desde una emocionalidad, sino tener razones para ser más sensibles frente a ciertas situaciones, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a comenzar a ver hoy, exacto, ser más resistentes. Y aquí, pues, yo les hablaba antes, ¿cierto? De que la idea es que sean críticos, pero no que se queden solo en la crítica, porque lo voy a decir así como ya lo he mencionado, o sea, un antropólogo o un sociólogo se puede dedicar a hacer solo crítica, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando, como en este caso, una antropología, una sociología aplicada a la publicidad, es una crítica que no se quede solo allí, sino que sirva para cambiar las cosas, ¿cierto? Y de hecho, pues la publicidad también tiene una responsabilidad en el tema de vincularse con el cambio, ¿cierto? La publicidad no es solo para vender productos, sino es también para vender ideas que le hagan bien a la sociedad. Por aquí, fomentar libertad para un bien colectivo. Exacto, Camilo. Muy bien. Alguien me está escribiendo. Ah, ya sí. Gracias, Manuela. Y Manuela, yo no había visto que te habías conectado ya, Manuela. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo vas? Bien, profe, ¿tú cómo vas? Bien, también, Manuela. No sé si estabas al principio, pues les comentaba que lamentablemente no podemos estar en la alternancia por toda la situación pues, que estamos viviendo, ¿sí? No sé si estabas ahí presente. No, profe, pero sí me di cuenta por el correo que enviaron. Sí, sí, esperar qué va pasando y les decía, por ejemplo, Manuela, que ahora como el distanciamiento tiene que ser más amplio, entonces tiene que cambiar también la distribución de las aulas. Bueno, el tema está complejo, pero seguiremos pues haciendo lo que hasta donde podamos para poder tener alternancia. Ojalá este semestre, ojalá. Bueno, gracias, sí, yo sé que Kate pues tiene algunas dificultades, pero entonces hablábamos, esta clase busca, a diferencia de una clase para sociólogos o antropólogos que podemos, digamos, ser, lo va a decir así, más irresponsables porque podemos simplemente decir, ay, la sociedad tiene estos y estos problemas y hacer el diagnóstico, pero cuando estamos hablando ya de una sociología aplicada, como aplicada a la publicidad, bueno, es cómo ustedes se sensibilizan para que en la publicidad que hagan, pues impacten desde esa sensibilidad. eh, no me voy a adelantar, les voy a mostrar al final una o dos campañas publicitarias que incluso muestran que esta sensibilidad al género también va a permitir que ciertas marcas vendan más, ¿sí? Al final les voy a mostrar por qué. Acuérdenme si se me pasa con mis paréntesis, presentarles un comercial sobre el consumo de pañales, que uno diría que tiene que ver el consumo de pañales con la sociología. Al final lo vamos a ver. Bueno, entonces, hoy arrancamos ese tema. Vamos a escuchar entonces a Josué para que nos pueda presentar el texto de la profesora Luz Gabriela Dango, que se pregunta si la sociología tiene sexo. Vamos a analizar qué quiere decir la autora con esa pregunta, ¿sí? Entonces, cuando quieras, Josué. Listo, profe. Ya les voy a compartir. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Listo. Ahí están viendo ya la presentación, ¿cierto? Sí, Josué. Listo. Bueno, como ya lo dijo el profesor, yo voy a exponer el texto ¿Tiene sexo la sociología? De Luz Gabriela Arango. Para empezar con la pregunta de este texto, pues obviamente siento que la pregunta que responde el texto es la del título. Sin embargo, quise como especificar más o plantear una pregunta más específica que es ¿qué tan importante es el sexo o el género en la sociología y en la vida laboral? Entonces, sí.
El artículo abarca como tres grandes problemáticas que articulan el género. En este caso, pues la primera sería la división sexual del trabajo sociológico. La segunda es por qué existen las categorías de sexo y género en las teorías sociológicas. Y por último, la relación entre la posición, entre el sexo o la posición de género en el sistema, perdón, la tercera sería la relación entre el sexo o la posición en el sistema de género del sujeto objetivante en las condiciones de la validez del conocimiento. Entonces, pues yo dividí mi exposición en estas tres problemáticas, entonces pues les voy a explicar cada una. Comenzamos con la división sexual del trabajo sociológico. Pues para esto, la autora comienza con la pregunta de la sociología como disciplina hace distinciones de sexo entre quienes la practican. Entonces, comienza explicando que unas sociólogas feministas americanas se tomaron la tarea de rescatar el papel de las mujeres en la historia de la disciplina y así pusieron en evidencia el trabajo de 15 sociólogas fundadoras que fueron completamente excluidas de la historia. Entre estas mujeres se destacaban los nombres de Harriet Martineau, Beatriz Potter Webb y Marianne Weber. Pues a estas autoras no solo se les invisibilizó, sino que se les excluyó por completo de esta historia, a pesar de que trabajaron y produjeron teorías sociológicas al mismo tiempo y de la misma forma que los hombres. La exclusión de estas mujeres se puede entender como el resultado de una serie de procesos de poder que incluyen la negación o la atribución de autoridad. Perdón. Y esto, Lengerman y Niebruck Brandley argumentaron que este proceso se explicaba por la articulación entre la política de género y la política del conocimiento que se imponían en esta disciplina. Entonces con esto pues nos lleva al problema número 2, que es por qué existe el estatuto de las categorías de sexo y género en la teoría sociológica. Entonces, con respecto pues a lo que ya expliqué las fundadoras, se explica como por la débil autoridad que tienen las mujeres en la cultura masculina y se apoyan en la teoría fenomenológica de Schutz, creo que sí se dice, que dice pues que la capacidad de conocer a otra persona se adquiere en situación de relación cara a cara en la cual una conciencia reconoce al otro como humano. Entonces las fundadoras que fueron excluidas eran conscientes de que ellas eran percibidas por sus colegas varones desde como el velo del privilegio masculino, o sea, básicamente que eran percibidas como mujeres con menos autoridad y pues como desiguales a ellos. Entonces, para pasar a la tercera problemática, les quiero explicar más o menos como quién era Marianne Weber, porque pues en el texto básicamente la gran parte se basa en ella. Entonces, Marianne Weber era una socióloga que escribió entre 1890 y 1920. Ella enfocaba su sociología en la mujer y en los temas de estudio, tanto sus temas de estudio como las perspectivas y las experiencias que ella relataba. Entonces, ella fue considerada una líder del feminismo y era esposa de Max Weber. Entonces, ya continuamos con la relación entre el sexo la relación entre el sexo o la posición en el sistema de género del sujeto objetivante con las condiciones de validez del conocimiento. Aquí vamos a ver la teoría del trabajo de las mujeres, del trabajo de la mujer que se inscribe dentro de un diálogo crítico con George Simmel. Simmel respondía a este debate sobre el papel de la mujer en la sociedad e introduciendo una sociología de género, que esa sociología lo que decía era que mostraba una distinción fundamental entre la cultura objetiva y la cultura personal. La cultura objetiva es la que designa los objetos y textos suprapersonales que moldean la existencia social e individual. Por ejemplo, la tecnología, el arte, la ciencia, el lenguaje, la religión, etc. Y la cultura personal designa la realización psíquica individual de un sentido del significado de la existencia. Lo que yo interpreté por estas dos culturas es que la cultura objetiva es lo que designa, digamos, el trabajo individual que aporta a la sociedad. Y la personal es lo que designa más como, sí, eso, como la realización psíquica, como todo el tema de sentido, sí, como esas cosas. No sé si estoy en lo correcto ahí, eso fue lo que yo entendí, pero bueno. Entonces, de acuerdo con Simmel, la cultura objetiva se alimentaba de energía masculina, o sea, que separaba por completo a los hombres de la cultura personal, mientras pues que las mujeres tenían como la alta capacidad de realizar esta como alma bella, así le decía Simmel, de la cultura personal.
Y pues a esto, Marian Weber lo que hizo fue responderle a Simmel con el argumento de que las mujeres y los hombres tienen las mismas capacidades para trabajar. Y ella evidencia esto en varios de sus obras, en donde muestra la participación de las mujeres en la cultura objetiva, y en cosas como la agricultura, la educación, en las profesiones, la política, etc. Entonces, además de esto, ella afirmó que las mujeres no solo contribuían en estas dos culturas, sino que su trabajo también tenía como una tercera esfera de trabajo que era la producción de la vida cotidiana y que esto era como exclusivo de las mujeres y que es la producción de la vida cotidiana era la relación entre estas dos culturas que ya mencioné anteriormente y que era la que, o que es la que da continuidad social y desarrollo individual. La contribución de Marian Weber en la sociología reside en el modo en el que se comprendieron los textos o se comprenden ya los textos de Max Weber y de George Simmel. Ella adopta como la metodología de analizar los casos históricos y les introduce crítica feminista y trae a colación la pregunta por las mujeres. Por ejemplo, pues con la crítica de Simmel que ya les mostré, que ella rechazó la tesis de que los hombres por naturaleza son menos hábiles para el trabajo de la cultura personal y que son como víctimas de las capacidades que tienen para la cultura objetiva. Y pues ya con esto concluye estas tres cosas y pues yo ya casi terminando tengo la relación con la carrera. En este caso pues obviamente existe una relación con la carrera, pero yo lo quise relacionar más como con la vida laboral cotidiana. ¿Por qué? Pues porque es un problema que hasta la actualidad sigue ocurriendo, la desigualdad de género en la vida laboral sigue ocurriendo. Por ejemplo, en Colombia, la DANE declaró en 2018 que la brecha salarial entre los géneros era del 17%, que la tasa de desempleo de hombres era del 6%, mientras que de las mujeres era de 12%, o sea, más de la mitad. Pues lo que quiere decir que seguimos en la misma desigualdad bueno, en desigualdad de género. Y ya por último sería lo de los ODS, que pues mi tema se relaciona con el objetivo de desarrollo de la igualdad de género, ya que pues es el más acorde con todo el tema de la desigualdad de la mujer y de la igualdad de ambos géneros. Y listo, profe, esto ya sería todo. Si me faltó algo, no sé, o tengo alguna idea mal, pues ya me corrige, profe. Gracias. No, tranquilo. Josué, felicitaciones por tu presentación. Creo que pues, la abordaste con mucha seriedad y rigurosidad. Se nota pues que hay un trabajo, qué pena, no sé si escuchan de fondo un pito o no lo alcanzan a escuchar. No, profe, yo no escucho nada. Escuchaba como una sirena, profe. Ah, Sí, hay una sirena prendida, no sé si es de los bomberos, pero está desde que comenzó la exposición, Josué. Entonces yo alcancé a escuchar, bueno, pero se escucha lejos, bueno, no es insoportable. No, profe, casi no se percibe, pues. Bueno. Sí, no sé qué pasó, pero bueno, que siga ahí pitando. Pero Josué, no, se nota un trabajo pues serio de tu parte, ¿cierto? Un esfuerzo por responder a la rúbrica de exposición, o sea, se nota que la tuviste en cuenta en cuanto al orden que le das. Hola Daniela. Daniela nos está escribiendo o me escribió, me escribió a mí. Ay, ya apagaron la sirena. Eh, Está súper inestable. Hoy, esta semana he visto que está inestable el internet, se le cae la señal a muchas personas. Pero bueno, recuerden que para esos casos, pues también queda la grabación como para que después puedan ponerse al día. Ay, prendieron otra vez la alarma. Ya la apagaron. Entonces se nota, pero ellos no nos quieren dejar trabajar. Ahora me están marcando. Parece un complot. Ay, ya por aquí Daniela me está contando la inasistencia de Lucas. Listo, Daniela. Bueno, entonces, y cada vez que voy a comenzar a hablar y entonces pasa algo. Acaba de llegar Caterine.
Hola, Catherine, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, gracias. ¿Cómo sigue tu gatica? Mm, Pues ahí vamos. ¿Está malita todavía? Sí, Ah, bueno. Ay, Catherine, lo siento. Los gaticos se vuelven como hijos o como hermanitos. Sí, espero que se recupere pronto. gracias, profe. Y nada, Catherine. Bueno, entonces, Josué, no, me parece que para la dificultad del texto lograste sacarlo central, organizarlo bien, y me gustó además estéticamente cómo lo presentaste. Mm, Me gustó desde el principio que aterrizaste la pregunta, es decir, planteaste, bueno, la pregunta que se hace la autora es es no solo el título del texto, que es si tiene sexo la sociología, porque de hecho esa pregunta suena muy rara, ¿cierto? Uno dice, ¿tiene sexo la sociología? O sea, quienes tienen sexo son las personas, no las disciplinas, ¿cierto? Es rara. Entonces tú haces una labor de traducción que te ayuda a comprender a ti y a explicarlo mejor, ¿cierto? Qué tan importante es el sexo en términos de su conexión con el género en la sociología y en la vida laboral? Cuando tú dices en la vida laboral, Josué, y que me parece muy positivo que al final haces una conexión como con estadísticas que muestran que el problema sigue vigente, pero ¿tú consideras que Luz Gabriela Arango estaba hablando de la vida laboral en general o de qué espacio laboral en particular? Pues no, o sea, es que no sé, lo relacioné, digamos, como por ejemplo con, pues sí, con todo el tema de las fundadoras, pues yo dije, no, pues es su labor, entonces no sé, como que me hizo relacionar ahí, pero pues sí, no sé, fue como, Me imagino cuando te escuchaba que tú te estabas refiriendo ahí al canon de la sociología. ¿Sí vieron que la autora hablaba del canon de la sociología? sí, sí, señor. De pronto, Josué, ¿tú buscaste qué significaba canon? Pues yo me quedé con una cosa que en cristología me pusieron a investigar y pues canon es como, bueno, en cristología, como la recolección de los textos que sí como quedan para algo final, como para la historia y cosas así. Pues según lo que yo entendí, pero no sé si sea el mismo caso. Exacto, sí, aplica, es como, por ejemplo, el canon de la publicidad. Ustedes que están viendo clase con el profesor Elman, no, ustedes la vieron en el semestre pasado. Si yo les dijera cuál es el canon de la publicidad, ¿cierto? Esos referentes clave de la publicidad, esos clásicos, ¿en quiénes pensarían? Profe, no, ¿cuál es? Yo no sé, profe. No, yo tampoco, profe. ¿No? No, ni idea. A alguien se le ocurre, no sé, Manuela, Catherine, Daniela, Camilo. No escuché bien la pregunta porque yo soy de las que he tenido problemas con el internet. Allá. Entonces, como que se me entrecorta todo, veo la clase como toda cortada. Tranquila, entiendo, Manuela. Ya, enseguida repito. Camilo, Profe, no, tampoco. eh, esto. Entonces les decía que Josué pues planteó o tradujo la pregunta principal de la autora de este texto en términos de qué tan importante es el sexo del género en la sociología y en la vida laboral, ¿verdad? Pero entonces yo le decía en la vida laboral, le dije, quizás estaba haciendo referencia a lo que Luz Gabriela mm, llamaba el canon de la sociología. O sea, esa vida laboral haría relación al oficio de los sociólogos, ¿cierto? A lo que es especialmente propio de los sociólogos, como a lo que es como voy a decir así, el cliché de la sociología, ¿cierto? O sea, lo que todo el mundo relaciona con la sociología, ¿cierto? Los referentes de la sociología. O sea, nosotros aquí, por ejemplo, hemos estudiado algunos referentes de la sociología, ¿cierto? Pierre Bourdieu, Sigmund Bauman, son autores como, súper referentes.
Y les preguntaba yo, como para entender qué significa eso del canon, si les pregunto en el caso de la publicidad, ¿cuáles considerarían que son esos referentes claves, esos autores determinantes o significativos? Si de pronto recordaban si en teoría publicitaria los habían estudiado. Leo, exacto. Leo Burnett, por ejemplo, ¿cierto? Como, esos, los grandes publicistas, ¿cierto? Entonces, si lo pensamos así, y creo que se podría aterrizar entonces un poquito esa pregunta, Josué, no es tanto en la vida laboral en general, sino en, en lo que se considera como lo clásico de la sociología, ¿cierto? Mire que incluso uno lo piensa masculino, los padres de la sociología, ¿sí? Es menos común que se diga la madre de la sociología o las madres de la publicidad. Fíjense, sería difícil, no porque no existan, sino porque quizás haya sucedido lo mismo en la publicidad, que haya mujeres que hayan sido referentes en la publicidad y que no aparezcan referenciadas, que hayan sido borradas de la historia. ¿Sí? Ahora, entonces, te voy a hacer una pregunta, Josué. Si la pregunta es esa, ¿qué tan importante es el género en la sociología y en lo que consideramos los referentes de la sociología académica? ¿Cuál sería la respuesta global a esa pregunta, Josué? La respuesta global es, profe, espera, yo como Tranquilo, ahora no hay afán. pues, pues sería muy importante el sexo de género en la sociología y en la vida laboral, porque, pues, pues yo creo que es por la misma teoría. Por ejemplo, yo expliqué la teoría de Stretch, no sé si escuchó esa parte, profe. ¿La De, teoría de de, qué? de Schutz, no sé Sí, cómo se sí, dice, sí, sí. pues que planteaba lo de cómo ven, sí, como la conciencia de los humanos, de cómo ven, cómo perciben a los otros. Entonces yo creo Ujú. que es lo mismo, o sea, como todos los hombres, por todo el tema este del, bueno, sí, el patriarcado y de cómo perciben a las mujeres, pues sí, sí, o sea, es importante el género y el sexo porque pues dependiendo del género o del sexo, pues se percibe a la persona de cierta forma o de otra. No sé si, no sé si hizo sentido, pero bueno, sí es lo Sí, que yo sí, sí. entiendo. Sí, no, pero vas bien. Y esa manera en que la perciben, tú mencionaste después algo y es que tiene relación con el poder, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo se relaciona el género? Tú lo mencionaste aquí, espérate. Aquí tú lo mencionaste así por encima, ¿cierto? Mm. Está en la diapositiva. Quizás puede ser percepción mía o sentí que quizás pasaste muy de rápido, ibas como corriendo, te sentí corriendo en esa presentación, pero tú sí lo tocaste y es que es muy importante, como tú lo dices, el género en la sociología, porque el género influye en cómo vemos a las personas. Entonces, cuando habla una mujer o cuando hablaba una mujer en el campo sociológico, ¿cómo se le percibía? Tú lo dijiste de Josué, pero recuérdanoslo. Que era percibida por sus compañeros fundadores hombres bajo el velo del privilegio masculino, o sea, que eran como mujeres con menos capacidades, básicamente. ¿Cierto? Y puede que la mujer esté diciendo algo importante, o sea, la idea como tal, por eso, porque la idea, es decir, lo que ellas decían, se publicaba, incluso eran mujeres que publicaban, ¿cierto? Sus trabajos. Y si eran publicados, eran leídos. Pero ya cuando se va a hacer la compilación de la historia de la sociología, lo borraban, porque era como si lo importante no fuera la idea que se dijo, sino si la dijo una mujer o la dijo un hombre. ¿Sí? Sí. Y aquí en este tema incluso bueno, podríamos entrar en otras partes del texto que recorté porque el texto es más amplio, pero les complemento. Incluso para algunas feministas, esa sensación de que su voz no sea valorada porque sale de un cuerpo de mujer, no puede ser comprendida por un hombre, porque de algún modo los hombres, al habitar en un cuerpo de hombres,
estaríamos más acostumbrados a que cuando hablamos se nos escuche más. Incluso, bueno, aquí viene una cantidad de debates y polémicas, porque, por ejemplo, hay feministas que hacen análisis de las películas, de las producciones audiovisuales, y contabilizan qué tanto tiempo hablan los hombres, qué tanto tiempo hablan las mujeres, cuál es el eje alrededor del cual gira la historia, y encuentran que con frecuencia ese eje es un hombre, ¿sí? Y que la mujer entra en el rol de la que acompaña al hombre, ¿sí? Recientemente, pues, plataformas como Netflix han venido publicando algunas películas que buscan una alternativa a esto. Por ejemplo, ahorita está en cartelera de Netflix nueva la película Marie Curie. No sé si la han visto. No, profe, no. Madame Curie. Curie. Ya se la muestro. No les puedo aquí, ustedes saben que no les puedo aquí reproducir lamentablemente en pantalla lo de Netflix, pero aquí les recomiendo verla, Madame Curie, y que le presten atención a cómo cuando ella pues presentaba sus descubrimientos sola en auditorios de hombres, pues se le escuchaba menos, ¿cierto? Y al casarse con un hombre, eh, pues, les dan más recursos, por ejemplo, para investigar, ¿sí? Es decir, cómo la ciencia que ha pretendido ser objetiva ha sido influenciada por esta visión machista, ¿verdad? Bueno, entonces, básicamente, eso es como mi comentario, José. O sea, siento que fuiste claro. Me gustó mucho además que llegaste hasta la conexión con los objetivos de desarrollo sostenible. Porque ustedes se dan cuenta entonces, y tú lo notaste, Josué, que este texto, por ejemplo, es del 2005 y además está hablando de la historia de la sociología que viene desde el siglo XIX. Pero el problema persiste, ¿sí? Es decir, si no fuera un problema mundial, la Organización de las Naciones Unidas, cuando plantea la agenda de cuáles son los temas prioridades en el planeta, junto con el manejo del calentamiento global, la desigualdad social, pues no hablarían del tema de género, pero quedó incluido, ¿cierto? El tema de género, lo que nos muestra que sigue siendo urgente. Pensemos en este contexto actual de la pandemia. Las mujeres son de las más golpeadas. ¿Por qué? Les pongo así un ejemplo. Piensen en los estratos 1 y 2. ¿Cuál es el tipo de empleo más común en las mujeres? Profe, no sé, me dejaste pensando. Piensen, por ejemplo, Profe, sí, sí, Tomás. se cortó, también se cortó ahí. ¿Vuelve la pregunta, profe? Piensen en el contexto actual de la pandemia. ¿Cuál creen que sea, cuáles crean que sean los empleos más comunes en las mujeres de estatus 1 y 2? Profe, pues a mí se me ocurre pues, como dos ideas. Confeccionistas 1, sí, gracias, Luisa. Ama de casa, pero claro, es que fíjate, Catherine, tú pones el dedo en la llaga. Bueno, el ser confeccionista también, pero incluso, o sea, si bien las mujeres que trabajan como confeccionistas, pues pueden tener, pueden ser explotadas, ¿cierto? Por el tema de la maquila. El rol de ama de casa es especialmente preocupante. Ya les voy a decir por qué. ¿Qué decías, Tomás? Profe, no, pues que de meseras, de pronto, pues algunas podría ser. Sí, también, O pero uno, sea, digamos, uno de los más, de donde las mujeres son más frágiles es el servicio doméstico. Sí, yo he estudiado ese tema y hay el siguiente fenómeno.
La mujer de estrato 1 o estratos bajos, ¿cierto? Es ama de casa en su hogar primero. ¿Por qué? Porque a menor estrato, más desigualdad de género porque hay menos educación, ¿sí? La desigualdad de género, es decir, el machismo disminuye a medida que los miembros de un hogar tienen más educación, ¿sí? Eso está estadísticamente comprobado, ¿sí? Bueno, hay diferentes libros para eso. Aquí les estoy hablando de, por ejemplo, un libro como Hombres masculinos, ¿cómo es? Hombres y masculinidades, de Mara Viveros. No los voy a poner a leer todo eso, pero pues les cuento así en síntesis. Hay estudios a nivel latinoamericano que demuestran eso, ¿cierto? O sea, cuando, por ejemplo, los padres de un hogar tienen posgrado, es menos probable que haya discriminación. No quiere decir que no la haya, y hay violencia de género también en estratos altos, pero hay menos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? En estos estratos bajos, donde hay más discriminación, está todavía más arraigada esa idea tradicional conservadora de que la mujer es la que está para hacer el oficio del hogar, para cuidar a los niños, para trapear, lavar los baños, etcétera, y que el hombre debe ser atendido, ¿sí? Que el hombre es al que no hay que hacerle silencio, no hay que hacerle ruido cuando llegue, hay que buscarle las pantuflas, ¿cierto? Hay que servirle de primero en la mesa, el plato más grande, ¿sí? Que viene mucho, si ustedes comienzan a escuchar eso, no sé si lo conecten con las tradiciones más rurales, ¿cierto? La ruralidad también está asociada a mayor nivel de machismo. Entre más urbanización, más nivel educativo, menos machismo, sin que disminuya, ni siquiera en los países, digamos, con más altos niveles de educación, en Finlandia, en Suecia, en Noruega, ha desaparecido el fenómeno, por ejemplo, de los asesinatos de hombres a mujeres, que es mucho más alto que el de mujeres a hombres. Aquí en este punto muchas veces me dicen los estudiantes, no, profe, pero es que las mujeres también matan a los hombres, pero es que son más disimuladas, los matan con veneno, bueno, etcétera. Hay muchos dilemas, pero digamos, en términos de evidencias comprobadas a través de los índices, pues por ejemplo, este índice como el de, espera, no me acuerdo cómo se llama este indicador, esperen un segundo. Ay, se me escapa en este momento, pero no, quiero darles ese dato. No, no, mi obsesividad no me permite pasarlo por alto en un segundo. Violencia intrafamiliar, forense. Ah, de esto. Voy a mostrar un informe aquí. Los datos del, es que no sé cómo se llama el coso forense. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ¿Cierto? Aquí les voy a mostrar. Es que estos datos muestran así súper en detalle la violencia de pareja, pero muestran, por ejemplo, o sea, que estadísticamente es más el hombre que agrede a la mujer que la mujer que agrede al hombre. Esperen, pienso, yo tengo este dato específicamente en el lugar de un segundo. Cifras de violencia. Aquí está.
Si quieres buscar uno en el que compara el tema de los hombres y las mujeres. Denme un segundo, incluso les muestro el video. Perdónenme, es un video muy charro. Aquí los donde lo tengo. ¿Están escuchando el audio? Creo que no. No, profe. Sí, ya se los voy a mostrar. Interesa pues profundizar, vienen de este informe Forensis de Medicina Legal de Colombia, una investigación pues muy rigurosa sobre el tema de la violencia en el país. Entonces miren ustedes en la línea naranja cómo estos son los meses del año en promedio entre 2009 y 2017. Y fíjense cuando los picos más altos de violencia son en mayo y en diciembre. Mayo, el mes en el que celebramos el Día de la Mujer. ¿Sí? Miren, aquí en mayo, en promedio, ha habido 1.251 asesinatos en el país. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, puede ser casualidad, no tiene nada que ver, ¿cierto? La una cosa con la otra. Pero miren, este informe de France 24, que insiste lo mismo, señala que el fin de semana del Día de la Madre hubo 72 homicidios en Colombia. Y frente a esto, pues en 2016, la alcaldía de Bogotá justamente compartió un video que les voy a mostrar aquí un pedacito. Entonces, fíjense, Día de la Madre en 2016, ¿cuál fue el regalo? 1.051 riñas y 6 muertes solo en Bogotá, ¿no? A nivel de Colombia fueron 72. Bueno, ahora, posibles explicaciones. ¿Por qué pasa esto, no? Quiero compartirles algunas interpretaciones que se hacen desde el Centro de Estudios Sociojurídicos y quiero además que sepan que adrede escogí explicaciones de investigadores hombres. ¿Por qué? Porque una de las cosas que quiero señalar, insisto, es que el problema también es con nosotros y que no es simplemente un asunto de las mujeres quejonas, aunque veremos más adelante que nosotros los hombres también sufrimos por este flagelo de la violencia intrafamiliar. Entonces miremos lo que nos dice en este centro de investigación. Dice, miren, ¿qué factores hay asociados? El uso de alcohol, el uso de drogas en exceso y algunas hipótesis, ¿no? Como la competencia de los hombres, como que nos alborotamos el Día de la Madre por querer entre los hermanos y entre los vecinos hacer el que hace la rumba más grande, ¿cierto? No sé cómo qué estará pasando ahorita con el COVID en términos de las rumbas. Y paradójicamente se expresa, pues en términos del machismo, el que el hombre decide qué se hace, ¿cierto? Se impone en la cuadra, en el barrio, y esto genera pues una cantidad de roces. Y esta otra interpretación que me llama mucho la atención, miren que cuando la mujer siente que es su día para expresarse, ¿no? Cuando es el momento de consentirla, de alguna manera plantea Felipe Riaño, que es psicólogo social, como que los hombres nos vemos minimizados, ¿no? Como venga, es el colmo, ¿no? Pero es como que si nos costara trabajo aceptar que un día nosotros no fuéramos el centro de la vida familiar, el día en el que no nos sirven de primero la comida, bueno, etcétera. Bueno, ustedes dirán, estaba yo hablándoles del trabajo doméstico, pero es algo que está entremezclado, ¿cierto? En los sectores populares, que ya hemos hablado de que lo popular no es los más famosos, sino popular como los referidos tanto a las personas que son trabajadores de los escaños inferiores, como las empleadas domésticas, o incluso los que están en condición de pobreza, se mezcla toda esta cultura machista en la que el hombre es el que domina, en el que, por ejemplo, como lo mencionaba ahí, en un día como la madre, cuando se va a resaltar el rol de la mujer, cuando se va a resaltar a la mujer, ¿sí? Incluso desde un rol de ella como la que sirve, ¿cierto? Porque en el día de la madre le regalan a la mamá, por ejemplo, una olla o una lavadora, pero en ese ambiente, digamos, es un caldo de cultivo para que la mujer esté más expuesta a la violencia y a la subvaloración, ¿cierto? Pero lo que les quería decir específicamente del trabajo doméstico
es que entonces la mujer que está en ese rol en ese ambiente, digamos, más machista, es la que hace las labores en su casa, pero además también es la que sale a realizar las labores a otros barrios, ¿cierto? A trabajar como ama de casa. Como ama de casa, no, como empleada doméstica. Yo no sé si ustedes recuerdan que incluso la idea de ama de casa, perdón, de empleada doméstica, ¿cómo le decía uno, cómo se le dice, qué términos se han usado para llamar a la empleada doméstica? Pues, profe, el más común es como pues, empleada ¿Qué otros? o digamos como la Profe, señora que nos ayuda en la sirvienta. casa. Sirvienta, ¿cierto? Sirvienta, fíjense la fuerza de ese concepto. Y fíjense además que lo tenemos feminizado, es decir, en nuestro imaginario cultural, en la cultura objetiva que mencionaba Josué, no aparece el lugar del sirviente. O sea, contratamos esa la muchacha, ¿sí? Esa muchacha suele venir o de los sectores, digamos, de menos ingresos en la ciudad, o pueden ser, hay un flujo migratorio constantemente desde los pueblos que llegan a las terminales. Ahora, hace poquito me comencé a ver una serie brasilera sobre ese tema, se me escapa en este momento el nombre, eh, donde llegan familias, por ejemplo, que quieran contratar empleadas, van a la terminal donde van llegando las personas, las mujeres, digamos, de muy escasos recursos que vienen del campo, donde ya no hay oportunidades, y para ellas trabajar en una casa como interna, pues termina siendo menos peor que estar en el campo donde también podrían estar expuestas a las violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que lo que muestra el texto es un asunto que no se refiere solo al ámbito laboral de la sociología, sino que sigue siendo vigente el tema de que sean las mujeres las más expuestas, ¿cierto? Ahora les decía, ¿por qué en el COVID, cierto? Porque creen que en esta crisis de COVID sean golpeadas las amas de casa, las empleadas domésticas. O sea, que estén digamos, tengan un lugar más vulnerable. De pronto por el contexto. Y específicamente, ¿qué puede suceder? O sea, piensen, supongan ustedes, listo, yo soy una empleada doméstica, llega el COVID, ¿qué pasa? Que tienen que seguir trabajando o que no pueden trabajar. O sea, cuando los 3 primeros meses de cierre, pues las familias de estrato alto, que son las que contratan a estas empleadas, muchas dejaron de traer empleadas, entre otras cosas porque no podían circular por la ciudad, ¿sí? O sea, son de las primeras en perder el empleo. Ni siquiera es empleo, porque no es un empleo como tal con contratos, sino que suele ser en condiciones informales, ¿cierto? Y las dejan ya de llamar, ¿sí? Esa es una de las razones por las que son las más expuestas. Pero bueno, en todo caso, muy bien, Josué, por tu presentación. No sé si tú y los demás compañeros tienen algún comentario o pregunta frente a esa presentación. Mm, pues no, profe. ¿Cómo te pareció el texto, Josué? Pues me pareció chévere, no estaba tan complicado como los otros y pues sí, o sea, me pareció chévere, pero pues sí, creo que lo entendí, digamos que bien. Era masticable, ¿cierto? Es decir, es un texto conceptual, pero Luz Gabriela nos lograba transmitir, digamos, esos temas conceptuales sin ser tan, tan densa, ¿no? Yo les recorté también, dije, no, quiero que capten lo esencial. Entonces les voy a complementar otra parte del texto para que tengan un contexto más amplio, ¿sí? Pero pues lo voy a hacer rápidamente para ya pasar al Kahoot y ver lo que les digo, algunos materiales de ya que cómo se puede hacer una publicidad con sensibilidad de género. Bueno, entonces, aquí estoy viendo ya como el propósito grueso que incluye la parte que ustedes no alcanzaron a leer, ¿cierto? Y podríamos comenzar por decir que el texto es sobre todo una crítica,
¿sí? Una crítica feminista, ¿sí? Eh, es decir, que parte de reconocer, pues que habla desde el lugar femenino, cuestionando esa subordinación a la que la cultura ubica a las mujeres, ¿cierto? A partir de esas jerarquías, ¿sí? Eh, y otras partes que se desarrollan después en el texto es también, pues, que esa visión del sexo influye, o el que se tenga un determinado sexo influye en el conocimiento que se genera, ¿cierto? Y en qué tan objetivo es ese conocimiento. Esto ya lo explicó muy bien Josué, ¿cierto? Que las mujeres fueron borradas de ese canon por su débil autoridad en una cultura masculina. O sea, no es que ellas sean débiles, sino que en la cultura masculina se les percibe como débiles. Y otro gran, digamos, dilema es cuando las mujeres interiorizan esa visión, ¿no? Que es otro aspecto que no se desarrolla tanto aquí en el texto. O sea, este texto desarrolla más la mujer que critica ese lugar que la cultura le otorga, pero otro frente de investigación feminista es también, bueno, ¿y qué pasa? O sea, ¿cómo hacer para que las mujeres se salgan de esa autodiscriminación, ¿cierto? Aquí, no, perdónenme que yo sé que yo mezclo siempre muchas cosas, pero es que me acuerdo de cosas y se las quiero mostrar. En un segundo. Eso fue una frase que utilicé recientemente en un libro. En un segundo. Aquí está. Miren esta frase que escribe Maya Angelou. Ya les muestro a la señora para que ustedes vean. Es esta señora, es una mujer estadounidense. Ella fue, aquí donde se llama chévere, me gusta. Ella fue en su infancia violada incluso, ¿cierto? Porque además tenía la condición de ser mujer y de ser negra. Pasa por una serie, pues digamos, de vejámenes a lo largo de su vida, pero después comienza a hablar como de la resiliencia, de cómo incluso desde ese lugar de explotada, ella misma comenzó a construir su autoestima para salir de ese lugar de ser dominada. Miren esa frase que ella plantea. Si no soy buena conmigo misma, ¿cómo puedo esperar que otro lo sea? Puede que no controles todos los eventos que te acontecen, pero sí puedes decidir no ser reducido por ellos. Entonces me explico. Piensen cómo, y aquí me gustaría escuchar especialmente a las mujeres, cuando alguna de ustedes, como mujer, se ha sentido borrada, que no la escuchan o que la ignoran por el hecho de ser mujer. ¿Alguna de ustedes lo ha sentido? Profe, sí, yo. Cuéntanos tu historia. Acompáñame a oír esta triste historia. Uy, eso fue muy frustrante, todavía me da mucho mal genio. Y lo peor es que fue con mi papá, de hecho.
Bueno, en unos asuntos, digamos que tenían que ver con mi hermano, conmigo y con él, asuntos pues legales de alguna manera, entonces Sí. como que hablar con él sobre estos asuntos, ya que yo pues ya era mayor de edad y ya podía tener como el derecho de opinar sobre pues, lo que teníamos que discutir. Y entonces, cuando yo quiero dar mi opinión al respecto, la respuesta que recibo es que usted es una niña y es una mujer. Las mujeres no suelen entender de negocios. Entonces, como que Uy, mejor dejemos esto en manos de su hermano y mía ah, y arreglamos. Ay, no, profe, te lo juro que todavía me tiemblan las manos de la ira. O sea, como y que... tú, bueno, eso, digamos, o sea, eso refleja uno de los asuntos que hay aquí detrás, es que es algo paralizante, ¿cierto? Y que por más que uno lo entienda, no basta con entender que es injusto para uno poder actuar frente a la injusticia, ¿cierto? ¿Qué hiciste cuando sucedió? Pues yo la verdad no sabía cómo reaccionar porque no, o sea, no podía creer que me hubieran hecho ese comentario. Como que, pues no, no entiendo. Entonces, mi, mi defensa fue como, ¿por qué? Pero díganme por qué yo no puedo dar mi opinión. ¿Por qué no puedo estar al nivel de ustedes en dar una opinión clara de qué es lo que debe hacer? Aparte, tengo el derecho, es que eso también me incluye. Entonces, Ujú, no porque sea mujer, quiere decir que pues sea menos o no entienda lo que ustedes están hablando. ujú. Pero, pues no, o sea, igual es muy complicado cambiarle como la posición a alguien que piensa de esa manera y pues claramente es mi papá y todo, pero no, muy en desacuerdo con esa posición. Y finalmente, ¿cómo se resolvió el asunto? No directamente conmigo, sí fue por mi hermano, pero mi hermano sí era más como de, bueno, está pasando esto, esto y esto. Hablábamos entre los dos y digamos que él daba mi opinión, yo no la di porque pues al fin y al cabo pues no me tenían como en cuenta, pero fue como por medio de él. Y ya digamos que yo me metí a hablar con pues mis familiares también, hacer llamadas y decir, está pasando esto, 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 pero a mí no me quieren escuchar, entonces por favor ayúdenme, no sé qué, entonces ya pues otras personas sí me decían como, ah, bueno, vamos a hablar, pero eran otras personas hablando por mí. Yo no pude hacerlo en totalidad. Wow. Pues primero te agradezco mucho por compartir, Mario Paz, porque a mí personalmente, como les decía ahorita, es un desafío para uno como hombre hablar de estos asuntos cuando uno habla desde la voz del privilegiado en tanto hombre, ¿cierto? Digamos yo, biológicamente no soy privilegiado en el sentido de que no soy blanco, ¿cierto? No soy europeo, pero al ser hombre, o sea, digámoslo burdamente, al tener pene en una sociedad que todavía tiene mucho de machista, que jerarquiza a las personas desde allí, pues todavía uno tiene ese privilegio, ¿cierto? Y es consciente o inconscientemente, ¿sí? Aquí, por eso lo hablamos en sociología, porque esto no es una cuestión de decisión personal, que uno diga, ay, no, profe, yo soy hombre, pero yo no soy machista. Venga, no es tan sencillo. Es que usted tiene un pene, ¿sí? En una sociedad donde se asocia tener pene con ciertas posibilidades que se le niegan a la mujer, ¿cierto? Como si yo tengo pene, entonces yo tengo derecho a hablar. Fíjense que incluso es absurdo, ¿no? Ya ahorita vamos a explicar un poco de dónde nace ese absurdo. Aquí está contando Luisa, yo cuando vivía en otra ciudad compartía el apartamento con una pareja y ambos estaban de acuerdo en que la cocina y el aseo las tenían que hacer las mujeres, entonces las tareas se repartían entre la mujer de la pareja y yo. Increíble. Qué loco, Luisa. Profe, pero fíjate que a mí me pasó algo muy interesante ahí, entendí que era algo más como tal vez de la cultura muy arraigada de eso, porque mi abuela era de las que decía, no, es que una niña se tiene que comportar así, 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 y no puede estar con los hombres y no se puede meter en temas de hombres. Entonces, no sé si un día estábamos reunidos en una Navidad y estaban hablando, pues, mis tíos con mi papá, en fin, ahí sus temas. Y yo estaba por ahí cerquita, mi abuela siempre me decía como, no, vamos a la cocina, ahí se queda y cosas así.
Sí. Y ahorita yo lo pienso, es como, ay no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es infame, ¿no? Y sobre todo, una de las cosas que a mí me ha impactado con este tema es que pues, yo hice una maestría en estudios de género, yo la terminé en el 2009, entre 2006 y 2009, ¿listo? Entonces yo hice mi maestría, la terminé. Entonces, claro, digamos que me sensibilicé frente a esto y un poco, aquí hay mucha tela para de dónde cortar, pero también para que Josué y Camilo y Tomás no lo vayan a tomar como aquí estamos es diciendo que los hombres somos malos y las mujeres buenas. No, el asunto es mucho más complejo porque esas ideas, porque son eso, ideas, también nos hacen daño a los hombres. Esas ideas de que hay cosas que las mujeres solo pueden hacer las mujeres por ser mujeres y que solo podemos hacer los hombres por ser hombres. Les voy a poner un ejemplo. La carga de la idea de que el hombre debe ser el proveedor. Y aquí mujeres, permítanme, sin negar las condiciones de discriminación que ustedes viven, también mostrar cómo las mujeres pueden ser cómplices de eso y usarlo incluso en un sentido que nos afecta a los hombres cuando creemos que estamos sacándola del estadio. Voy a poner este ejemplo. Conocidos cercanos míos, con los que la vida me obliga a interactuar porque son familiares de mi pareja, en fin, bueno, ojalá mi novia no vea esto. Bueno, pero creo que lo voy a parar. Ya vuelvo a grabar. Digamos que entonces el asunto aquí, miren, me voy a meter de lleno a lo que más allá de la sociología creo que es el asunto de fondo que lo trabajo en el libro que les estaba mostrando ahorita, que más adelante espero compartírselo. El libro se llama Aprender a disentir, pero toca una cantidad de cosas como esto en esencia. ¿Alguno de ustedes se ha leído el arte de amar de Eric Fromm? No, profe. ¿No? Se lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque nos muestra que cuando nosotros estamos en cualquier situación en la que pensamos que necesitamos a un otro para poder realizarnos, sea que lo necesitemos por lo económico, o por el sexo, o por la compañía, no nos estamos dando cuenta que estamos pasando por alto que cada uno podría, con sus propios recursos, ser autosuficiente, no para después no relacionarse, o sea, no es una invitación al individualismo, sino a que ese acercamiento al otro sea después de que uno ya está completo con uno mismo, ¿sí? Y aplica entonces tanto para hombres, para mujeres. Es decir, una sociedad con equidad de género, esta conversación yo la tenía con la profesora Luz Gabriela, yo decía, profe, entonces, desde el punto de vista de género, solo nos vamos a quedar criticando y nunca vamos a llegar a la equidad. Ella me decía, no creo que lleguemos a la equidad. Puede que como sociedad no, ¿cierto? Pero puede que usted como individuo llegue a un nivel de equilibrio básico en el que usted no sienta que necesita al otro para completarse, ¿cierto? Eso, pues ese sería como el nivel más profundo. Y ya un nivel menos profundo es cuando se enfrenta a una situación así, por ejemplo, lo que tú comentabas, María Paz o Luisa. El tema es que no es solo un asunto de razonar, sino que lo primero es uno, cuando vive esa discriminación, cómo aprende a procesarla para que primero, cuando el otro le dice a uno, cualquiera de las dos cosas, su palabra no tiene importancia, esa es una, o le dice, como le dijeron a Luisa, usted por ser mujer lava la loza, para que uno no se lo crea, ¿sí? Eso es lo primero. O sea, y ya no es una cuestión sociológica, sino psicológica. Como yo, cuando el otro pretende ejercer la dominación psicológica sobre mí, no me creo esa idea. Esa es una. Y en el caso de los hombres, como nosotros hacemos conciencia de cuándo estamos alimentando esas ideas. ¿Sí? Ser autocríticos. O sea, digamos que es punto de los hombres, de vista de los hombres, ser más autocríticos. Y el de las mujeres, no tragarse esas ideas. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo no me las trago? ¿Sí? Porque es que no es la mente. A ver, cuando ustedes les dicen esa idea y ustedes reaccionan con miedo, con rabia, ¿sí? El tema es que o sea, hace días compartíamos un video con los compañeros de publicidad y es, en este espacio que tenemos aquí, en una aula de clase, lo que más se le queda a uno no es lo que le dicen, las palabras que yo les digo a ustedes casi no se quedan es si se conectan con alguna emoción.
El problema es que estamos en una sociedad en la que vivimos en medio de muchas emociones negativas. Entonces, lo que más se nos queda en nuestra cultura es lo negativo, ¿sí? Ahora, ustedes me dirían, María Paz y Luisa, bueno, y dígame cómo puedo ver positivo que me digan que mi voz no es importante o que tengo que lavar la loza, ¿sí? Ahí entra otro asunto que, insisto, va más allá de lo sociológico y tiene que ver con lo psicológico, y es cómo yo aprendo a, cuando me dicen algo, primero aceptar, bueno, listo, esto está sucediendo, saber estar dentro de sí, o sea, conectarse con el cuerpo y poder, cuando digo conectarse con el cuerpo es no dejarse llevar, porque entonces te dicen eso y te pones a pelear en tu mente, pero en la práctica te quedas paralizado, sino como aprendes a recibirlo y a amortiguarlo y a responder no con una emoción negativa, sino como verlo como una oportunidad para desarrollar, por ejemplo, bueno, yo voy a enfrentar esta situación, por ejemplo, la de María Paz, como una situación para aprender cómo puedo defender mis derechos, ¿sí? Lo que pasa es que aprender a cómo defender los derechos, por ejemplo, exige un proceso de conocimiento, de fortalecerte como ciudadano. O sea, sí, puede ser mi papá y tal, pero esto es un asunto legal. Bueno, entonces acudo, por ejemplo, a un abogado o a un centro de conciliación, ¿cierto? Leo cuál es la ley que me está regulando en este caso y cómo puedo yo, no desde la alteración, sino desde la racionalidad, aprender a manejar el sistema a favor de mí mismo. Ahí les voy, esperen, denme un segundo. Es que aquí yo estoy mezclando muchas de las referencias de muchas cosas y es algo que se va a ir desenvolviendo en diferentes clases, sobre todo en ética publicitaria, cuando lleguen allá, que espero que nos veamos en quinto. Pero mientras tanto les voy recomendando películas que les pueden ayudar como a asentar más estas ideas. Una que vi hace poquito, esperen. Les voy a mostrar el tráiler de esta película. Esperen, es una historia sobre Estados Unidos, piensen de los 70 para acá, o sea, algo todavía muy reciente. Es decir, mujeres, hace 50 años en Colombia la legislación exigía que la esposa, por ser esposa, cuando el esposo quería tener sexo, ella estaba obligada a tenerlo. ¿Sabían eso, por ejemplo? Sí, profe. Cuéntame dónde supiste ese dato con el que quería sorprendernos. Profe, lo vi en una película, pero no me acuerdo del nombre de la película, pero sí lo había visto ahí ya. Te recomiendo si la encuentras, porque yo estoy compilando material, o sea, yo no sé si ustedes Ujú. lo han notado. El pensum que estamos estrenando en publicidad es nuevo, es decir, esta es la segunda vez que lo doy, ¿cierto? Yo siento que un curso se estabiliza mucho por allá la cuarta, quinta vez que uno lo da, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno todavía está, o sea, esta renovación que hicimos todavía estamos jalando, venga, ¿qué le metemos aquí para complementarlo? Y además, pues con la dificultad que implica que cuando uno va a compartir algunos materiales, pues ya con todo esto de derechos de autor no se puede, ¿cierto? Te agradezco, Manuela, si lo ubicas. Eso Profe, pasa, sí, sí, Tomás. yo también, pues, en Vikingos, una serie también pasa lo mismo. Cuéntanos qué pasa. Pues que normalmente o sea, en esa serie normalmente las mujeres son cuando los manes se van a pelear, las mujeres son las que se quedan para cuidar el hogar, y cuando el hombre llega, lo primero que hace es que cuando él quiere, tiene relaciones con la mujer y la mujer tiene que acceder. Está obligada, ¿cierto?, a tener sexo. Casi que, y por eso en la parte del texto que les recorté, porque insisto, creo que era muy pesada, pero quienes les interese, pues podrían después buscar el texto y leerlo, pero reconozco que teóricamente es muy pesado. Pero hablan del matrimonio como un contrato de esclavitud. O sea, dicen, es una esclavitud, pero peor aún porque es una esclavitud
voluntaria, ¿cierto? Es muy fuerte, ¿cierto? Es feminismo francés, ¿sí? Las francesas pues tienen ya un amplio camino recorrido en la búsqueda de la igualdad, Simone de Beauvoir a principios del siglo XX, etcétera, es decir, hacia 1930, pues hablaba del segundo sexo, ¿no? Como hay dos sexos, masculino y femenino, pero no es que estén uno al frente del otro, sino que se ha puesto el uno por debajo del otro. Denme un segundo, busco otra cosita acá. Si tengo una presentación, pero se me embola todo en un segundo, porfa, ténganme paciencia mientras consolidamos todo. Creo que aquí está. Ay, no sé dónde lo tengo. Entonces, les voy a contar con palabras, solo que las imágenes pues ayudan más. Hay un libro que se llama Sexo, Ecología, Espiritualidad, de Ken Wilber. Eso también es un mamotreto así de largo, pero se lo resumo y es. La desigualdad o la distribución del trabajo basada en el sexo tenía sentido incluso hasta en la agricultura. O sea, en las sociedades agricultoras. Piensen en la evolución del ser humano. Cuando éramos cazadores-recolectores, ¿cierto? Pues era más evidente que si tú vas a salir a cazar un mamut, por naturaleza, porque los hombres sí somos en promedio más grandes en musculatura y en huesos que las mujeres en promedio, pues era lógico que los hombres salieran a cazar y las mujeres se quedaran en la casa cuidando a los niños, ¿cierto? Era lógico. En la agricultura comienza a relativizarse un poco porque de todas maneras, pues las mujeres siguen estando en el hogar y el hombre sigue arando el campo y el arado, sí, no sé si por eso quería mostrarles las imágenes, pero no la encontré, pero bueno, busquemos un arado. Arado, arado artesanal. Este, este, el arado, ¿sí? Fíjense que salió un hombre, ¿no? De todas maneras, seguía siendo un trabajo fuerte, ¿sí? En el que seguía siendo lógico que fueran las mujeres. Pero hombre, cuando llega la industrialización y ya es la máquina la que carga la mayor parte del trabajo, ya no tiene sentido que se piense que ese trabajo de las fábricas, por ejemplo, es solo para los hombres. De hecho, hoy en las máquinas hay muchísimas mujeres porque lo que se ha encontrado es que son muy hábiles, por ejemplo, con los dedos, o más detallistas que los hombres, por ejemplo. Pero después, años 50, 60, aparece la píldora anticonceptiva, la posibilidad de que la mujer decida cuándo tiene hijos. Entonces ya, con toda esa mezcla de cambios culturales, ya no tiene sentido pensar que la mujer solo corresponde con el hogar. Eso era antes de que la tecnología nos permitiera adaptar las situaciones a al crecimiento de la libertad de hombres y mujeres. ¿Sí me explico? Entonces, Luisa, frente a lo que te pasó a ti, digamos que todos estos temas es difícil con una persona así, pues
es difícil dar, yo lo digo así, a veces yo en mi desespero, porque uno puede tener una cantidad de conocimiento y no sabe cómo transmitirlo, cuando yo veo una persona que me sale con un comentario o me trata de plantear algo así tan desigual de género, yo le digo, ay, venga, no le quiero dar una clase de género. Pero sí deberíamos, o sea, tenemos la responsabilidad de que si comenzamos a adquirir un conocimiento que nos permite ver que no tiene sentido pensar que porque una mujer tiene vagina tiene que lavar la loza, cuando ya hombre y mujer salen al mercado laboral a trabajar, ¿cierto? Cuando ya no tiene sentido, pasa lo mismo que en el caso de María Paz, Luisa, es cómo puede uno autorregularse, y ahí viene todo un tema de mindfulness, de meditación, de autoconocimiento para uno enfrentar esa situación de una manera, digamos, serena pero firme. Por ejemplo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. ¿Y por qué? Por lo que les mostraba, pues nos podemos apoyar en esta frase de Maya Angelou. Lo primero es que yo sea buena conmigo misma, porque si no, ¿cómo puedo esperar que otro lo sea? ¿Sí me explico? Es decir, si la mujer primero, ella misma, no se da su lugar de que ya no tienen por qué pensar que la mujer es la que está hecha para el oficio doméstico, que la mujer es la que está hecha para el hogar, si ella misma no lo reconoce y no lo defiende, y no digo necesariamente que sea gritando o con violencia, pues es que la resistencia, y por eso les hablaba de meditación, es como lo que decía Gandhi, o sea, yo puedo objetar conciencia o, como les dijera yo, hacer una resistencia pacífica, que es decir, no. Cuando a Gandhi llegaron los ingleses que estaban invadiendo la India, ¿él qué se hacía? Se iba con una cantidad de gente, se sentaba en las puertas y decía, no, no nos vamos a correr de acá. Y entonces les decían, entonces los vamos a llevar a la cárcel. Ah, bueno, llévenos, ¿cierto? Fíjense que hay una cantidad de victorias que ha tenido la humanidad, que necesitamos ser conscientes de ellas para no ir para atrás, sino al contrario, para adelante. Venga, pongámonos de acuerdo y hagámoslo miti-miti. Ah, pero es que era una pareja y yo soy una, sí, pero tú pagas la mitad y ellos pagan la mitad, o sea, tú tenías un 50% también de autoridad, no sé si me explico. Ahora, todo esto listo. ¿Y la publicidad qué? Veamos un poquito de publicidad sexista y publicidad antisexista, viendo que la antisexista puede vender más. En la cocina, pues que es la que cocina, que es la que tiene que limpiar. Y de alguna manera interpreté a Mr. Músculo o al hombre como que ese es el que, como explico, como que llega a salvarla, por decirlo así. Como ella tenía un problema, entonces él se lo resuelve, ella no lo puede resolver. Pues algo así interpreté yo. Perfecto, ¿sí? Fíjense, sale un hombre como el científico, musculoso, ¿cierto? El conocimiento, o sea, tiene todos los elementos para decir, en términos de género, perdónenme, lo voy a decir así, es una basura de pieza, ¿cierto? Es decir, el género nos sirve en la publicidad también para tener un juicio estético político, ¿sí? Y les voy a decir algo más, estético político económico, porque es que ese comercial puede calar en las clases no educadas. Pero incluso en un país tan jodido como Colombia, cada vez crece más la clase media, ¿cierto? O sea, incluso Colombia en términos estadísticos, cada vez tiene menos gente con patrones tradicionales, rurales, católicos, romanos, ¿cierto? De esos, de los, o sea, me refiero a esos principios católicos romanos que eran favorecedores de la inequidad de género, donde se dice que el hombre tiene que guiar a la mujer y la mujer tiene que estar sometida a él, ¿sí? Que viene en una interpretación radical del, de la Biblia, ¿cierto? O de ciertos segmentos de la Biblia. Todo eso viene cambiando y va a seguir cambiando. Por tanto, las marcas que no cambien se van a quedar atrás, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo de marcas que ya están haciendo el cambio, aunque dentro de 8 días lo vamos a seguir desarrollando. ¿Cómo perciben allí la representación de género? ¿Cómo se muestra esa relación de poder de género? Pues, profe, por lo que tú decías, la equidad, pues la igualdad de que se reparten y no, pues al fin y al cabo hijos de los dos, ¿no? Entonces, no es como que
porque usted es la mujer, usted se tiene que encargar de todo, es la que se tiene que despertar, cuidar al niño y eso. Y yo, no sé, por ejemplo, muchas veces también toman de excusa de que yo soy el que llevo la comida a la casa, entonces yo no me puedo encargar de el niño, lo tiene que hacer usted, pero pues igualmente creo que lo que te decía es de los dos y el esfuerzo es de los dos y muchas veces se genera ese problema en las familias cuando tienen un bebé porque pues no ayudan como a la mamá, no, o al revés, a veces la mamá también le descarga todo al papá y dice como ya lo tuve, ya usted verá qué hace con él, entonces es como eso, se muestra como la equidad, pues que al fin y al cabo es lo que debe de haber. Gracias, Manuela. Esa es la idea. Entonces, fíjense que vamos poco a poco dándonos cuenta, espero, que estos textos críticos, densos, cuando los masticamos y los procesamos y los llevamos ya a un terreno práctico, les encontramos el sentido, ¿sí? O esa es la idea, ¿cierto? O sea, no se trata de volvernos, ay, unos mamertos y que, o perdónenme la expresión, pero las feminazis, pues, que entonces odian a los hombres. No, ni los hombres que nos burlamos del feminismo, no, comprendamos de qué se trata, ¿cierto? Porque la cosa no es tan simple, ¿cierto? Por ejemplo, sí está el tema de la equidad, pero se los voy a decir así, yo de tener un hijo, yo quisiera poder gozar de tener tiempo con él. Entonces, una distribución de los roles de género también implica bajar esa idea de que el hombre debe ser el único que aporte en el hogar económicamente y el que se mate pues para mantener el hogar y la mujer comprando las super cosas. No, pueden trabajar los dos, deben trabajar los dos, o al menos si así lo acuerdan, debería ser así, y que el hombre también pueda disminuir, por ejemplo, no tener que tener tres trabajos para poder tener los ingresos de aparentar y tener el supercarro para levantar vidas, no, tener, por ejemplo, menos presencia en el trabajo como hombre, en el trabajo remunerado, en el trabajo en el mercado laboral y más presencia en el hogar y ver eso no necesariamente como una pérdida, sino que un hombre pudiese, a mí me gustaría decir, y para mí sería una realización personal también decir, ve, los primeros 5 años de mi hijo pude bajar el ritmo laboral y tenía el apoyo de mi esposa que también ganaba, pues si fuera una pareja gay o lesbiana o lo que sea, pero encontrar otras formas de ser que no sean las impuestas desde unas formas de sociedad que ya desaparecieron. Ya no somos cazadores y recolectores, ¿no? Estamos atrasados, sí, pero no somos cazadores y recolectores. Bueno, les voy a enviar aquí por el chat el código para el Kahoot para que verifiquemos la comprensión pues de lo discutido y insisto, me excusan como lo caótico, pero cuando estoy presentando un tema, digamos que me gusta mezclar con otras cosas que he hecho antes y a veces mi disco duro me confunde los archivos, pero es con una intención, digamos, pedagógica. Profe, espere, no la vayan a pasar que estoy metiéndome a Kahoot, porfa. Listo, dale.
Listo, creo que ahí estamos ya todos. Bueno, vamos al Kahoot. Recuerden, con calma, desde el punto de vista de lo que decía el autor. Según Arango, en la historia de la sociología las mujeres han sido invisibles, borradas, innecesarias, irrelevantes. Estoy pensando si ahora María Paz va a querer estudiar Derecho. Uy, profe. Irrelevante. Fíjense ahí la trampa, porque, a ver, por ejemplo, Weber, no me acuerdo el nombre de ella, Mary Weber, ¿era? Josué, Mary, bueno, ¿Cuál? Marian Weber. Marianne Weber. Ella no fue relevante, es decir, cuando ella escribía no tenía ninguna relevancia. ¿Cómo lo percibes, Josué? Ah, pues no, es que, o sea, lo que dijo la autora era que estaban borradas, literalmente completamente borradas. Entonces, Exacto, esa es la paradoja. Es como si ustedes dicen algo en su, o sea, incluso que haya sido relevante en su momento, pero ya al momento de reconstruir la historia las borran, ¿cierto? Que uno, o sea, uno no sabe qué sea más indignante, pero el argumento es ese, es aparecen, hacen algo y después, no, no importó porque era una mujer, pero ella sí hizo algo y sí tuvo relevancia, pero se le quita la relevancia a la hora de escribir la historia de ese campo de la sociología, ¿sí? Ser borrada. Era más por ahí la cosa. Bueno. Según Arango, la exclusión de las mujeres del canon sociológico, ya vimos que es canon, responde a cuestiones de azar, autodiscriminación femenina, débil autoridad femenina en una cultura masculina, ninguna de las demás opciones. La autodiscriminación femenina. No, fíjense que la autodiscriminación era más algo como un complemento que yo extendía, ¿cierto? Hablando de Maya Angelou y tal. Pero aquí sí podemos decir, incluso puede ser una crítica al texto, que el texto se centra muy en lo social, ¿no? En lo sociológico. Aquí me perdonan porque pues no, mi intención no era confundirlos, pero sí mostrarles que desde un punto de vista más integral se puede tener en cuenta no solo el hecho de que la sociedad discrimina a la mujer, sino cómo ella también se autodiscrimina, ¿no? Pero, ojo, 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 cuando hago esa comparación, que no se vaya, o ese complemento, que no se vaya a suponer que estoy diciendo que la discriminación de las mujeres sea solo una cuestión, sea solo un problema de ellas, que eso es lo que argumentan algunos, lo cual no comparto y Arango mucho menos compartiría porque ella se va por el lado de la parte más social, ¿no? De lo estructural. ¿Se acuerdan que Giddens nos hablaba de lo estructural? O lo colectivo, ¿cierto? O lo que está más allá de la persona. Arango enfatiza más en eso. Y esta ultimilla
Según Arango, el género hace referencia a las diferencias naturales entre los sexos, las desigualdades asociadas arbitrariamente a los sexos, el sexo, un dato biológico. Piénsenlo con calma porque se tiene su piedrita. Muy bien. Esto me alegra mucho pues que quede muy claro y es que el género implica que más allá del sexo, más allá de un dato biológico, hay unas ideas desiguales que se asocian arbitrariamente, o sea, sin razón, sin justificación, se asocian a los sexos, ¿cierto? Ya no tiene sustento que digan que una mujer por ser mujer tiene que lavar la loza. Perdónenme, lo voy a simplificar, pero es una pendejada. ¿Mm? De la cual somos corresponsables las mujeres que se lo creen, los hombres que lo dicen, ¿m? Y todos como sociedad podemos transformarlo. Ahora, nos va a exigir a los hombres ceder, es una mamera lavar la loza. Sí, pero, pero justamente no tiene sentido que nosotros, por ejemplo, voy a decir otra cosa, por ejemplo, que nosotros salgamos a quejarnos, a marchar de lo que hace el gobierno, sin dar primero un vistazo, venga, pero nosotros en otros ámbitos de la vida, nosotros sí somos justos, nosotros sí somos equilibrados. Y lo digo para mí también, no digo como que yo ya lo tengo resuelto, o sea, para mí eso también es un desafío. ¿Cómo logra uno en su vida cotidiana, más allá de ser crítico frente a lo social, ser sensible frente a mis relaciones más cercanas y ahí comenzar a gestar un cambio, porque eso sí depende de nosotros, ya, en el día a día, ¿no? Bueno, preguntas, quejas o reclamos. Espero no haber sido muy caótico. No, profe, fue súper claro. Ay, me alegra, Manuel. No, yo creo que sí, que ya, pues esta exposición y la anterior fueron súper claras. Yo creo que siento que nos está yendo mejor. Bueno, sí, no, yo también les vi muy buenos resultados en el segundo corte. Además, miren, la siguiente exposición que la debe hacer Tomás. Tomás, pues, vas a seguir hablando del mismo tema, solo que, o sea, en ese texto para dentro de 8 días, esperen, les muestro cuál que es este. El de publicidad y cambio social, ahí ya nos metemos mucho más de lleno en la publicidad, ¿cierto? Pero se van a dar cuenta que ahí se sigue tocando el tema de género. Entonces, eso, nos veríamos dentro de 8 días, el texto está ahí en plataforma, ya me quedo yo por el momento con Josué para asignarle la nota y nuevamente gracias a todos por su asistencia, cuídense mucho, Gracias, Gracias, profe, profe, hasta luego. igualmente. gracias, chao, chao, Gracias, profe. a ustedes chicos, gracias, chao. Josué, Hola, profe. ¿me escuchas? Sí, sí, señor. Bueno, no, Josué, yo te vi muy bien. Te vi un poco nervioso, que me pareció curioso porque siento que tenías las cosas claras, ¿cierto? Solo un par de comentarios críticos que te hice, pero no, yo te pondría un 4.7. Eh, Te escucho respecto a qué piensas de la nota o qué opinas. No, profe, me parece bien. Sí, sí, estaba como nervioso, pero pues no sé. Todavía tengo que aprender a controlar esa parte. No, está bien, está bien. Sirve apretar los pies, respirar profundo, pero bien, bien, te vi bien. Bueno, profe. Muy bien, Josué, entonces cuídate mucho, nos vemos dentro de 8 días. Listo, profe. Gracias. Hasta A ti. luego. Hasta luego, chao, chao.